gusto poder entrar en sus hogares y poder bendecirles. ¿Cómo han pasado la semana? Esperamos que muy bien. Bienvenidos a un programa que quiere siempre instruirle, documentarlo y también aprender desde mi persona y trasladar a todos ustedes ese conocimiento e innovar también en algunos otros conceptos. Pero antes vamos a las Sagradas Escrituras. Siempre me gusta iniciar con una porción de la palabra que vaya amalgamada en su profundidad con el tema que vamos a tener. En Proverbios 18:15 dice: el corazón del entendido adquiere sabiduría y el oído de los sabios busca ciencia. Mírelo bien. Las personas inteligentes, esta es la nueva versión internacional. Vamos a la primera, vamos a Reina Valera. Gracias. Dice en la Reina Valera, Proverbios 18:15, el corazón del entendido adquiere sabiduría y el oído de los sabios busca ciencia. O sea que el corazón de aquella persona que quiere conocimiento, que sabe que es necesario el conocimiento, va a adquirir sabiduría. Y su oído, esos oídos de esas personas sabias, buscan más. Yo sé que estoy dirigiéndome a esas personas. Vamos ahora a la nueva versión internacional. Dice así: las personas inteligentes están siempre dispuestas a aprender. Tienen oídos abiertos al conocimiento. Nunca debemos dejar de aprender algo nuevo. No debemos dejar de estudiar, convertirnos en autodidactas. ¿Y por qué no? Yo estoy haciendo una tesis, una maestría, y que Dios nos siga dando fuerzas y ánimo para seguir adquiriendo conocimiento. Bueno, quiero hoy hablar del inglés. Estos días escuché una muy amada compañera, ex compañera de televisión, que ahora tiene un programa de radio, Lorena Castillo. Fue muy bueno, y yo dije, de esto también quiero hablar yo. Y vamos a hablar del inglés, porque el inglés se ha convertido en una herramienta muy importante a nivel global. Bueno, aunque no todos lo hablan de forma nativa, no todo el mundo tiene ese acento, y pues ¿por qué? Mantenga su acento, pero hable inglés. Y su papel en el comercio, vamos a hablar de esto, del papel del inglés en el comercio, en la tecnología, que se usa mucho, por cierto, en la educación, en relaciones internacionales, que lo vuelve un idioma estratégico. Tengo algunos puntos que investigué. ¿Cuál es el número de hablantes totales, nativos más no nativos? Bueno, alrededor de 1,5 millones de personas. Porcentajes del total de la población mundial: aproximadamente 19% del mundo habla inglés. Ahora, ¿puede aumentar? Claro que está en aumento. Hablantes nativos, unos 380 millones. Algunos estimados sitúan entre 350 y 400 millones. Y hablantes no nativos, la mayoría de los hablantes, más de 1.000 millones, lo usan como un segundo idioma o idioma adicional, como usted y yo. Países donde el inglés tiene estatus oficial relevante. Bueno, decenas de países, mire usted, tienen el inglés como idioma oficial, administrativo o educativo. Se lo considera una lengua global. Y oigas, en el uso del Internet, cerca del 49% de los sitios web usan contenidos en inglés. Es el top 10 millones de sitios web. Así es, el inglés. ¿Sabe usted inglés? ¿O solamente sabe my name is o hi? Yo no creo. Hay muchas personas que están aprendiendo inglés y los animo a que lo hagan y que lo refuercen, porque siempre que sea nuestro segundo idioma hay que reforzarlo, buscar a alguien con quien hablar, y si no lo tenemos, pues hacer como yo hago, a leer en inglés y a veces hablar solo. A veces uno como decir cosas solas, pero siempre conseguimos a alguien con quien hablar inglés. Y he invitado a una persona a quien aprecio mucho, en donde hoy por hoy, pues casualmente, parte de mi maestría he tenido que hacer un examen y lo hice con American English Overseas Center. Ella es Italia Vergara. Italia, qué gusto poder tenerte. Te tuteo con mucho respeto, porque nos hemos visto en varias ocasiones. Claro que sí. Y pues te vi en el programa de Lorena, Altavoz, y me pareció muy interesante. Yo dije, en estos días estaba pensando en lo muy usado y
tanta promoción que se le hace a aprender inglés así. Pero no es así tan fácil tampoco. ¿Cuándo inicia American English Overseas Center? Para que hablemos un poquito de lo tuyo. Un poquito de historia. Muchísimas gracias y contentísima de estar aquí al final de la semana aprendiendo todo esto y lo veremos en otros días de la semana. Pero nosotros vamos 33 años. Vamos casi con el canal. Está muy bueno eso. Y entonces iniciamos como un emprendimiento muy pequeño, ¿no? Sí, entonces, cuéntame. Un salón de clases. Yo era maestra y fui educadora en varios sitios y yo quería enseñar de una manera que me parecía a mí que era lo efectivo, porque estaba en el sistema, ¿no? ¿Iniciaste tú? Sí, exacto. Sí. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que como era muy joven en las escuelas donde iba, trabajé en María Inmaculada, por ejemplo, en escuelas grandes, y yo era dando clases. Enseñando inglés. Entonces, como era la más joven, yo quería como innovar, hacer otras cosas, pero obviamente no me permitían mucho y en varios colegios porque siempre se le da el crédito a la persona que es el supervisor, a los profesores más viejos. Entonces tenía como ciertas limitaciones en cómo yo poder ejecutar la clase, llevar un sistema que era un poco difícil, era como ir en contra de la corriente. Entonces me aventuré, dije, bueno, voy a hacer un sistema para yo enseñar como yo quiero, que nadie me supervise, que yo pueda hacer la innovación. Entonces ahí comenzó American English. Italia, y es que cuando vemos obstáculos, en muchos de los casos las personas se desaniman, pero ese obstáculo fue un trampolín para saltarlo. Y que se llamaba American English desde siempre un se inicio. llamó, exacto, en 1993. Entonces, así que inicié con un salón, bueno, yo hacía de todo, enseñaba, era administrativa. ¿Y cómo las personas se dieron cuenta que Italia estaba dando clases de manera independiente? Independiente. Uno, porque tenía muchos amigos, entonces mis amigos siempre me decían, enséñame inglés. Así que comenzamos con un grupo pequeño y después se fue aumentando, después esos pasaban al siguiente nivel. Y entonces yo comencé a entrenar a otros colegas en el sistema de que siempre lo había pensado y funcionó. Después, ¿no? Antes de pandemia teníamos 4 sucursales, más de 1000 estudiantes y hoy en día pues tenemos 33 años y después de pandemia tenemos American English Online, nos restablecimos y hoy en día pues tenemos 2 sucursales funcionando de manera presencial y el programa online. Al inicio mucho trabajo. Mucho trabajo, pero como me gusta, tú sabes, cuando tú haces lo que te gusta, tú no te cansas, y muy joven, obviamente, ¿no? Entonces, ahí iniciamos en esos tiempos. Qué bien. En esos tiempos. ¿Qué metodología? Porque estábamos platicando un poco antes de iniciar el programa de que escuchamos un sinnúmero de personas que quieren enseñar inglés de una manera rápida. Y yo no sé por qué tanta rapidez. Y cuando uno va a aprender algo, toma su tiempo. Por supuesto, ¿verdad? y especialmente un idioma. Imagínate que eso tienes que programar todo el cerebro, meterle todos los componentes del idioma y que eso se haga de manera rápida, pues es un poquito difícil. Un poco difícil, y no es que estemos hablando que lo hacen mal, no lo sé. Pero cuando me hablas de componentes, ¿qué tipo de componentes? Para aprender el idioma primero necesitamos aprender el proceso, porque cuando no entiendo el proceso, cualquier corriente me lleva a cualquier sitio. Aprender un idioma requiere de 2 componentes. El primer componente se llama input, o nosotros le llamamos input, que es lo que le metes al cerebro. Y el segundo componente es el output, que es lo que produces. O sea, tú tienes que meterle algo al cerebro y programarlo para que el cerebro produzca, que es lo mismo que sucede en la primera lengua. Por ejemplo, en American English hablamos mucho a los estudiantes de esto. ¿Cómo aprendiste tu primera lengua? Tiene que ser una referencia en algún momento de cómo vas a aprender tu segunda lengua. Y eso es importante. Y si analizamos, por ejemplo, nosotros no nacemos hablando, nacemos haciendo un proceso de input en el cerebro por muchos años, 2, 3 años. Y después entonces comenzamos con el proceso de output. A un niño de manera normal le toma 5 años hacer el proceso de input para poder hablar el idioma nativo de manera básica. Por eso a los 5 años le permiten ir al K5,
que es al kindergarten de 5 años, donde él tiene que comunicarse con alguien que no conoce, que no es de su familia, porque antes de los 5 años él se puede confundir y le entienden su español mal hablado. Pero a los 5 años ya el niño tiene que hablar un idioma más o menos al comunicarse con la profesora, que nunca, con la maestra, con los demás. Un niño de 5 años que no se comunica, entonces ya tiene problemas de lenguaje y lo mandan a terapia de lenguaje. Y hoy en día pues hay muchos casos de eso, pero tomando eso como referencia, cuando aprendemos un segundo idioma de adultos, si estamos hablando de aprender el idioma de adultos, en este caso el inglés, yo tengo que hacer ese proceso de input también. Obviamente que no lo voy a hacer en 5 años. Y todo depende del programa, ¿no? Interesante, ¿cómo reducirlo? Por supuesto, ¿cómo lo reducimos? Por ejemplo, en el sistema nuestro de American English, como entendemos esa primicia, entonces lo reducimos de acuerdo al programa que la persona tenga. Por ejemplo, tenemos un programa que se llama el International Program, que es un programa muy similar a ir a Estados Unidos, y eso se hace en 1 mes y medio, en 2 meses. Lo que hiciste en 6 años lo puedes reducir a esa cantidad de tiempo. Obviamente que es un programa que tienes que estudiar 4 horas diarias, por supuesto, y hay otros que son de 2 días y demanda. Claro. Entonces, por eso es que eso de no hacer nada y yo voy a aprender, eso es para cerebros muy inteligentes, porque no es que no, me explico. Por supuesto. Y como nosotros tenemos las inteligencias múltiples, hay gente que lo va a aprender rápido, pero hay otros que no. ¿Por qué? Porque su inteligencia no es lingüística. Entonces tenemos que ver eso, es importante tomarlo en cuenta. Has mencionado algo sumamente importante, inteligencia lingüística. Sí, porque de ahí salen las personas que saben 1, 2, 3, 4 idiomas. Claro. Tienen esa facilidad, independientemente a la pronunciación, que a veces es muy fuerte. Imagínate, el chino, el japonés. Y todos hablan inglés. Oh, sí. Y ellos dicen que el español es difícil. Ajá. Pero ¿qué viene? Input y output. Ajá. El input. O sea, lo que ingresamos y lo que después de aprendido sale. Se habla, es claro, lo correcto. claro. Eso es el sistema natural de aprendizaje. No podemos ir en contra de la naturaleza. Claro Entonces un niño hace ese input por mucho tiempo y luego va y sigue. Ese input nunca termina, porque como tú dices, y el versículo que comenzaste, por eso es que ese input no debe parar. Y la Biblia nos dice, hay que seguir y para que la mente se mantenga. Es más, uno de los beneficios de hablar inglés y de aprender inglés es que no envejecemos más lento. Y es interesante. Porque vamos a envejecer. Vamos a envejecer, pero algunos más rápido y otros más lento, especialmente el cerebro. Entonces, y las enfermedades del cerebro. Activo. Sí, qué bien. Qué interesante. Ahora, bueno, no estamos diciendo que no funciona aquellas personas que dicen que aprendes inglés en 3 meses. Puede tener esa facción lingüística pero muy alta. Y qué bueno, enhorabuena. Sí. Ahora, pero también tenemos que ver qué nivel de inglés. Exacto. Me explico, porque en 3 meses yo puedo aprender inglés básico, que por eso es que hay una medida a nivel mundial de inglés. Está el Marco Común Europeo, que clasifica a los hablantes de inglés como segunda lengua. Están los A, están los B y están los C. Entonces están los A1 y A2, los B1, B2. Los C1 y C2. Entonces, los B1 y B2 son básicos. Entonces, los A son los básicos, A, B, C. Los A son los que no saben nada, los B un poquito y los C los más altos. Entonces, en 3 meses yo te puedo enseñar un A1 o un A2, pero en 3 meses es imposible para un ser humano, aunque sea inteligente lingüístico, ir de un nivel A un nivel C. Por supuesto. Eso es imposible. Eso no. Oye, tendría que vivir todo lo de las 24 horas. No, es que no se puede. No se puede. Qué bien. Ahora, siempre se hace un examen. ¿En qué basan ustedes cuando hacen los exámenes para que las personas sean ubicadas en los niveles? Exacto. Un nivel de ubicación, un examen o un test de ubicación tiene que incluir la parte de comprensión, de hablar y de escribir, si es que el enfoque del curso es académico, porque esto es otra de las cosas que tenemos que entender. Hay cursos de inglés o programas de inglés que no son académicos. ¿Qué quiere decir un programa de inglés que es académico? El programa de inglés que es académico incluye las 4 competencias. La competencia de escuchar y entender, de hablar con fluidez, de leer y escribir.
Entonces esas 4 competencias son académicas. ¿Por qué? Porque vas a aprender un inglés que te va a servir para funcionar en todo académicamente y correctamente. Entonces hay otro enfoque que es el enfoque conversacional, que es muy famoso y la gente obviamente como no lo entiende se van por allí y dice, ay, yo solamente quiero un curso de conversation. Y eso se llama survival English. Entonces no se lee ni se escribe y es muy normal hacernos la pregunta. Una persona que no lee ni escribe un idioma, ¿cómo se le llama? Al que no sabe leer ni escribir. ¿Cómo habla esa persona? Exacto. Entonces, el curso de Conversation Survival te ayuda a darte a entender, pero la mayoría de las cosas que dice van a estar mal. Por ejemplo, en español, mucha gente aprende a hablar español survival y sucede exactamente lo mismo en inglés. Por ejemplo, yo te digo, yo quiero ir playa mañana. ¿Tú quieres ir? Tú me entendiste. Pero eso no tiene estructura, no es académico, claro, pero es conversation. Entonces, eso las personas tienen que entender la diferencia de esos dos inglés. Y la persona tiene que escoger. Por eso es que nosotros a nuestros estudiantes le decimos, ¿qué quieres aprender? ¿Un inglés conversation sin gramática o un inglés académico? Que te va a servir como herramienta de trabajo, de estudio, de todo lo demás, ¿no? Entonces, ahí nosotros no damos survival conversation nada más. Nosotros solamente nos dedicamos... El conversation survival no, ¿por qué? Porque a la larga... Pero ahí está, ¿no? Sí, está allí, un básico puede ser, pero aún así los básicos nuestros, entonces nosotros le enseñamos al estudiante, en vez de hablarlo y con el ejemplo de español, tú quieres ir playa mañana, yo te voy a enseñar, ¿te gustaría ir a la playa mañana? Exacto. Eso tiene estructura. Eso tiene otros componentes en el idioma. Sí, qué interesante. No, entonces hay 2 formas de aprender inglés y yo pienso que cuando a ti te dicen un curso que vas a aprender en 3 meses, hablarlo, no están hablando del académico correcto, te están hablando del surviving básico, que de repente te puede servir para algo, pero cambiar la vida. O sea, nosotros, por ejemplo, en American English estamos o sea, nuestro enfoque es que cuando la persona aprenda inglés, cambie su vida, cambie sus oportunidades y tenga un impacto el resto de su vida. Pero si le enseñamos conversation nada más, no va a tener oportunidades. No, por supuesto que no. Y qué bueno saberlo. Bueno, es importante saber que hay muchas empresas globales que han adoptado el inglés definitivamente como un idioma corporativo, ¿verdad? Común para facilitar la comunicación entre sedes y distintos países. Y mira, yo tengo información aquí que hay una encuesta que encontré del grupo de empleados que interactúan con otras naciones y tuve aquí pues que alrededor del 67% afirmaron que el idioma que más usan para comunicarse con personas de otros países es el inglés. Es el idioma de las comunicaciones. Exacto. A nivel de business, de negocios, a nivel de política, a nivel de todo. Es el inglés definitivamente. Y el mercado global, el mercado electrónico, ni se diga. Por supuesto que esto es una realidad. Ahora, hablemos, te escuché hablar sobre traductores e intérpretes. ¿Es algo diferente? ¿Lo aprendí contigo? Sí, claro, sí. Traducción, el traductor generalmente es el que hace los documentos por escrito. La traducción es escrita. Documentos legales, documentos del gobierno, en negocios también. ¿Ustedes también preparan a personas así? Nuestro o ya programa, sabiendo sí, ya puedes optar, sí, puedes aplicar para una licencia, porque eso hay que hacer un examen a través de todo el Ministerio de Educación, con otros componentes del gobierno, para hacer la licencia de traductor. Pero un estudiante nuestro de 6º nivel, por ejemplo, que es nivel avanzado, puede aplicar perfectamente para una posición como esta. Lo que te iba a explicar de la traducción, que es interesante, es que la traducción es escrita y la interpretación es verbal. Entonces hay 2 tipos de interpretaciones que nosotros le decimos traducción también, pero lo correcto es interpretación, la intérprete, ¿no? Entonces hay una que se llama interpretación consecutiva, que es que el speaker habla y el otro le traduce, como aquí en Osana se hace mucho ese estilo, de que por ejemplo el pastor o el predicador habla y el otro le traduce, le interpreta. Entonces por eso es que la interpretación hay que tener cuidado. Yo tengo un gran respeto por los intérpretes, porque tú tienes que interpretar emoción, tono, exactamente, y viene la parte cultural, que es un tema importante.
y entonces esa interpretación consecutiva que toma más tiempo, porque si el speaker principal habla 40 minutos, este también va a hablar 40 minutos. Entonces ya se convierte en un evento más largo, que siempre le decimos a las personas, ¿quién es el speaker? Y dicen, no habla español y necesita un traductor que se llama un intérprete. Entonces tenemos que sumar el tiempo del intérprete. La otra de interpretación es simultánea. Esa es lo que dice esto, lo digo de una vez. Eso es, como yo siempre le digo, bravos de Boston, porque hay que tener, o sea, una agilidad impresionante que mientras el otro habla, yo voy hablando encima de lo que el otro va diciendo. Casi siempre no son personas que son nativas y aprendieron también otro idioma. ¿O hay personas que son capaces de hacerlo? No, sí, se puede hacer, español claro. y sí, por supuesto. Entonces tienes que ser bueno en ambos idiomas. Exacto. Porque si eres bueno, pues como yo le decía a Lorena ayer, digo, si tú puedes entender, pero ¿y cómo lo digo en español si no tengo las palabras? ¿O cómo lo digo en inglés si no tengo el vocabulario? Entonces, bueno, también para la práctica. La práctica, claro. Aquí por ejemplo, Nosana tiene muy buenos intérpretes. Yo me quito el sombrero porque este es otro nivel de gente que son intérpretes que yo los admiro muchísimo. No es fácil. Yo he procurado hacerlo y entiendo que necesito aprenderlo. Sí, eso es una. Yo pienso que también es como un don, ¿no? Es un don y una virtud. Claro, definitivamente. Definitivo. Bueno, ya hemos hablado del inglés, que tiene accesos al mercado, cuando alguien habla inglés. Y hoy por hoy, todo profesional, Italia, debe saber inglés. Por supuesto. Es más, hay una ley en la universidad, a nivel universitario, que para graduarte de licenciatura o maestría tienes que tener un nivel de inglés. Pero no estamos fallando en que se nos pide un nivel. Exacto. Yo pienso que deberíamos, se le debería solicitar que sepas inglés. Que sepas inglés. Ajá. El tema es, sí, las pruebas. ¿Quién te certifica? La certificación. Que ahí todavía hay gaps en eso, ¿no? A nivel internacional, no solamente en Panamá. Porque puede que tú sepas mucho inglés leído y escrito, pero en el conversation, esto como lo que estamos haciendo, por ejemplo, if we were speaking English right now, how are we going to be able to... So, esa parte de interactuar, ¿cómo te la evalúan? Entonces ahí es donde hay gap. Por eso en el programa nuestro esa parte se evalúa y es muy importante porque eso es lo que al final de cuentas si tú sabes, si puedes interactuar, si puedes conversar de manera natural y puedes entender. Ahora, Italia, en American English, a personas que ya sepan inglés y no tienen esa oportunidad de practicarlo, ¿se puede olvidar? Claro que sí. Se puede olvidar especialmente si tú no has llegado a un nivel avanzado. Esto es así. Por ejemplo, si tú estudiaste niveles básicos o intermedios y ya dejaste de estudiar, se te va a olvidar. Pero si tú llegas a un nivel avanzado, pueda que pierdas un poquito de fluidez, pero con una práctica rápida tú puedes adquirir eso de nuevo. Es como manejar bicicleta, porque más o menos se almacena igual. Nunca nos olvidamos de manejar la bicicleta. Realmente no la manejaste en 20 años y te va a hacer un poquito, pero ya después que sigues pedaleando, tomas el control. Exacto. Entonces el idioma es igual. Y es más, el idioma se guarda en esa sección del cerebro, que no es la misma sección del cerebro donde guardaste matemáticas, ciencia. Por eso es que esa parte hay que entenderla también. ¿Dónde voy a almacenar? Claro, que tienes que, porque tú vas a hablar inglés para el resto de tu vida, así como español. El español lo aprendiste hasta que nos vayamos. Sí, qué interesante. Me imagino que al inicio de realizar más que un emprendimiento, que hoy es un facilitador en Panamá, que es American English Overseas Center, usaron gente en el área de psicología, estudiaron todo lo que es el cerebro. Es muy importante. Por supuesto que es muy importante. ¿Qué te cuento? Nosotros siempre hacemos investigación. O sea, la educación tiene que ver con investigar y con medir, con analizar, y eso es algo que hemos hecho de manera natural. Ejemplo, tú comienzas con un grupo de estudiantes de cero y tú las vas a ir evaluando, y luego ves el producto final, cómo terminaron. Entonces ahí tú haces el análisis. Exacto. ¿Qué elementos le faltó? Y en American English todo el tiempo hacemos eso. Qué bien. Evaluamos a los estudiantes al terminal y entonces ahí vemos, oye, este no usa tal cosa, se equivoca en esto. Entonces eso lo incluimos nuevamente para mejora. O sea que siempre estamos en constante mejora. Te iba a preguntar eso, porque siempre tienen que estar reinventándose. Siempre estamos. Porque se trata de cerebro, se trata de cultura, se trata
de diferentes personas. Inclusive la forma en que enseñamos hoy no es la misma que enseñábamos hace 30 años atrás. Tenemos otro tipo de estudiante, tenemos otro tipo de aprendiz, no aprenden igual. Y gente adulta. Y gente adulta, no, por supuesto. ¿Cómo ha sido ese cambio? ¿Hay esa más experiencia, por supuesto. No, tenemos de todas las edades, ¿no? Pero casualmente yo tengo un grupo que se llama Only Thursday. Me fascina porque lo mío es enseñar, pero obviamente tengo que hacer otras cosas y no enseño. Tenía como 15 años que no enseñaba a los niveles básicos porque yo enseño a los niveles altos porque me gusta mucho hacer el enfoque, como el quality control, para ver cómo sale y si hay algo. Por supuesto. Entonces me tocó dar clases de esto y la mayoría de los estudiantes tienen 50, 60 años. Son gente ya profesionales y tienen tantas historias. Me dicen, mira, me metí en este curso, pagué $2,000 por este, $3,000 por este. Ahí tengo todo el material, nunca aprendí y comenzamos ¿Cómo aprendieron acá? ¿Cómo están aprendiendo? Están todavía en el sistema, pero casualmente hoy me mandó un audio. Me dice, fui a Albrook a hacer una grabación, estaba un gringo y comencé a conversar, le entendí todo y todavía ya sintieron Exacto. esa seguridad. Esa seguridad y me estaba diciendo, y solamente está en básico B, o sea que tenemos nivel básico A, básico B, o sea que es como un C, un A1, un A2. Y ya pueden interactuar. Y yo dije, wow, ese grupo nos divertimos mucho. Qué bueno. Ahora, ¿podríamos hablar de tiempo? ¿En cuánto tiempo una persona? ¿O depende también del grupo o las personas? Depende del programa. Hay programas que la persona va 2 días a la semana, o sea que recibe instrucción 2 días a la semana, puede trabajar en casa 1 hora diaria. Ese es un programa donde vas a necesitar un poco más de tiempo, ¿no? Ahora tenemos programas súper intensivos como el International, que el estudiante va a salón de clase 4 horas y 2 horas fuera del salón, o sea que son 6 horas, igual como el sistema normal de estudio. Sí, así mismo. En ese programa aprenden a hablar en 2-3 meses, básico, y de ahí se van y terminar todo el programa de básico avanzado demora entre 10 y 11 meses. Qué bien. Que ese es buenísimo, muy un año muy bien invertido. Súper bien invertido. ¿Cómo les ha ido online? Muy bien también online. Tenemos, nosotros trabajamos con National Geographic, que tiene una plataforma muy robusta en cuanto a los textos online y con material que tenemos nosotros, porque nuestro fuerte es adecuar ese currículo universal a el hispanohablante. Entonces atacamos, por supuesto, porque nosotros escribimos libros adicionales a los que usamos para que el hispanohablante pueda aprender. Y atacando, como quien dice, lo que es difícil para nosotros los que hablamos español a la hora de hablar inglés. Qué bien. Oiga, 33 años muy invertidos. Qué maravilloso. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Definitivamente, como Dios ha honrado esa perseverancia de 33 años. De 33 años, así es. Una perseverancia. Ahora no es solamente Italia, sino son varios profesores. No, somos, sí, claro, un equipo muy bueno y muy dedicado. Yo creo que la pasión, ella me preguntaban qué era la pasión. Nos fascina enseñar, nos fascina enseñar. Te felicito, Italia. Gracias por enriquecer este programa y que muchas personas que nos están viendo vean el número de teléfono que está en pantalla y puedan adquirir algún tipo de información y de una manera en que puedan invertir con facilidades, porque lo que no se nos dice en las redes, ¿verdad? Suena muy bien, pero estás aquí en Panamá. Por supuesto, es que ninguna carrera que tú no estudies, tú vas a aprender, o sea, es una cosa tan natural y normal, ¿no? Hay que esforzarse, hay que dedicarle tiempo. Creo que el factor tiempo es súper importante. Sumamente. Querida, te deseo muchos éxitos, que Dios te siga bendiciendo. Amén, vamos a esa porción de la palabra que pusimos al inicio para animarles, esa porción que tuve, los versículos bíblicos, que de hecho Italia tal parece que dio que estaba, ¿verdad?, atinado, ¿verdad? El corazón del entendido adquiere sabiduría, el oído de los sabios busca la ciencia. Y la nueva versión internacional que dice, las personas inteligentes están siempre dispuestas a aprender, tienen los oídos abiertos al conocimiento. Usted es inteligente, está dispuesto a aprender. Gracias por permitirnos que entremos a sus hogares y les podamos bendecir con un tema tan interesante, el inglés, de la mano de American English Overseas Center, con Italia Vergara. Les bendigo.